Bienvenidos hermanos, este es un culto más de recepción del Día del Señor, en la cual nos da mucho gusto recibirlos. Yo soy el ministro Carlos Daniel Medrano, pastor de la Iglesia de Dios en la Congregación Judá de la Ciudad de México, y en este momento vamos a dar inicio a este culto de recepción del Día del Señor. Espero que todos estemos dispuestos a meditar la palabra de Dios y también a gozarnos espiritualmente, y le invito a que oremos juntos. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te damos gracias porque has permitido que tu iglesia nuevamente se reúna en tu lugar, en este lugar, y en cada quien en sus hogares para estar recibiendo tu día santo. Llénales de tu paz y de tu misericordia, Señor, y también ese espíritu que has derramado sobre tu iglesia sea bendito sobre tu pueblo. Llénanos también con ese espíritu que tú has dotado a tu iglesia, para que también se manifieste en nuestras vidas y en nuestros actos. Bendice, Señor, la meditación de nuestro corazón que está dedicada y orientada hacia ti, y llénanos, Señor, de tu paz siempre, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, vamos a tener la lectura de la ley de Dios, como es nuestra buena costumbre, que se ubica en el libro del Éxodo capítulo 20. Leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17, todos juntos, por favor. Dice así la palabra de Dios. Y habló todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la eterna ley de Dios, que bien hacemos en conservarla y memorizarla y practicarla. El día de hoy vamos a tener la participación especial de nuestros hermanos de la rondalla remanente de Sión, con un hermoso canto que está grabado en su disco que se llama Tenfe. Vamos a gozarnos también en la esperanza también que nos manifiesta este canto, y también a bendecir a nuestros hermanos que están cantando para que nos sigan fortaleciendo espiritualmente por medio de la alabanza. Vamos a escuchar entonces pues este canto. Cristo ya dio
Esta ha sido la participación de nuestros hermanos y oremos para que Dios derrame sobre ellos y sus familias grandes y ricas bendiciones. Vamos a tomar el tema de hoy que le he titulado Buscando la paz y la felicidad, o Buscando la paz y felicidad, que es un tema importante que está vinculado con el tema que tratamos la semana pasada con relación a la familia. Y este pensamiento también nos va a ayudar a comprender otros aspectos también espirituales, pero también con relación a nuestros hijos y a la comprensión de lo que es ese diseño o la conformación de una familia. Pero antes quiero invitarles a que leamos en el libro de Santiago capítulo 4, leeremos desde el verso 1 hasta el verso 7 la palabra de Dios, que dice así. Santiago 4 del 1 al 7 dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son vuestras concupiscencias las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no pedís y alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gustar a vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es la enemistad con Dios? Cualquiera que quisiere ser amigo del mundo y se constituye en enemigo de Dios. ¿Pensáis que las Escrituras dicen sin causa, es espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Mas Él da mayor gracia, por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí el apóstol Santiago está explicándonos que de dónde vienen los problemas. Dice por las codicias y porque no sabemos ubicar la prioridad de las cosas. Porque si buscáramos la felicidad, hermanos, y la paz, entonces sería un término muy diferente. Habíamos dicho hace 8 días en la tema acerca de la familia que el propósito es conformar elementos y miembros de esa familia que tengan la felicidad, que sean personas felices. Pero ¿qué es la felicidad? ¿O cuál es esa búsqueda que hay? Me recuerdo acerca de una película emotiva y un bonito testimonio sobre este tema que se llama precisamente En busca de la felicidad, donde su principal personaje, que es el señor Chris Gardner, busca a través de un esfuerzo personal y de un desarrollo personal la felicidad. Sin embargo, lo que no estoy de acuerdo es de que ese pensamiento se centra en aspectos materiales y la felicidad no es eso, sino que como él explica al final, o como se explica al final de este relato o de este filme, es de que son aquellos fragmentos que hacen que uno sienta esa satisfacción de llegar. Pero a mi manera personal de ver, esta explicación acerca de la búsqueda de la felicidad tiene que ver más con la realización personal que en sí misma con la felicidad, y no nos debe de confundir lo que dice la palabra de Dios en relación a la felicidad plena o a la comprensión de ella. Ese es el objetivo que hoy yo quiero invitarle a que reflexionemos en cuanto a tener felicidad, tener riquezas y tener una realización personal, que son 3 aspectos distintos. Algunos complementan al otro, pero finalmente lo que conserva toda la palabra de Dios es la paz y la felicidad como un conjunto de elementos que nos lleva a un entendimiento pleno. Estos buenos principios que se marcan acerca de conformar a una familia feliz o a los miembros de esa familia como miembros felices, ese es uno de los propósitos, solamente uno de los propósitos que tiene al conformar una familia. Y nosotros vamos a tener que hacer esa búsqueda para comprender la felicidad a como Dios lo quiere que lo entendamos, como Dios quiere que eduquemos a nuestros hijos y como Dios nos recomienda que tengamos esa satisfacción. Primero vamos a entender qué es la felicidad. Según el diccionario, la felicidad es el estado de ánimo de la persona que siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o disfrutar de algo bueno. Es parte de una satisfacción. Sin embargo, la palabra de Dios nos plantea otra situación distinta en cuanto a la felicidad, porque va a tener elementos de más espirituales que comprenderlo en una forma más material. Porque
en realidad, como yo les decía, a veces el estar pensando en cuestiones materiales y la satisfacción personal de realizar un objetivo o un propósito son buenos, que ciertamente dan algún punto de felicidad o gozo o satisfacción simplemente. Pero en realidad, ¿qué es la felicidad para la palabra de Dios? Y ese es el propósito del que nosotros nos vamos a ocupar para guiar a nuestra familia. Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 15, verso 13 la siguiente. Dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Así es que en este texto comprendemos 13 importantes elementos que comprenden la felicidad, que es el gozo, la paz y la esperanza. Son 3 puntos importantes que nos dan esa felicidad, porque dice: y el Dios de esperanza os llene en todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Esto es que si nosotros comprendemos qué es la paz, el gozo y la esperanza, entonces nos va a dar ese punto de satisfacción y de felicidad. Porque la felicidad que plantea la palabra de Dios es un término más permanente y no tan perenne como lo que sucedería en una satisfacción material, porque lo material se va acabando. Y al tener ese punto, porque por ejemplo en el caso que les exponía, al tener cierta poder económico y el perderlo trae una pérdida de un lamento y trae cierta frustración y también, ¿cómo le llaman esta cosa? Depresión es esa parte, deprime el perder esos elementos materiales. Pero al contrario de esto, nosotros podemos entender que en la palabra de Dios tener gozo, paz y esperanza son elementos que comprenden una felicidad plena y más duradera y mucho más espiritual que simplemente compararlo con algo material, porque son elementos muy distintos, como dice la palabra de Dios, porque una sobrepuja a la otra, y así es como debemos de entenderlo. Vamos a entender entonces que estos elementos de la felicidad es diferente a un éxito material y es diferente a una realización personal. Y vamos a entender como realización personal lo siguiente. Dice: uno de los sentimientos de plenitud más importantes que puede experimentar una persona es la realización personal, la sensación de ser una persona autónoma, independiente y capaz de afrontar nuevos retos. Eso es lo que hace, o lo que se entendería como una autorrealización o una realización personal. Pero es diferente a tener felicidad. La realización personal sí tiene que ver con aspectos materiales y tiene que ver con, como dice aquí, una persona autónoma e independiente y capaz de hacer y lograr objetivos y propósitos. Y eso está bien. Comprende parte de ese gozo, de esa alegría que da la satisfacción de llegar a hacer algo plenamente por uno mismo, que en realidad ya siendo más estrictos, no es en sí la felicidad, porque la felicidad trae consigo, como les decía, elementos más permanentes, porque como el ser humano es en conforme va logrando sus propósitos, va queriendo más y va queriendo más, esa satisfacción o esa realización va creciendo, pero no es felicidad, porque la felicidad lleva gozo, paz y esperanza, que es lo que hemos entendido hasta hoy, hasta este momento. Vamos a leer en el Salmo 49, vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 8 para ir comprendiendo más detalladamente este efecto y esta componente importante dentro de una familia, que es precisamente la felicidad de sus miembros. Dice así: los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Aquí está explicando la enorme diferencia entre la realización, el aspecto material o el poder económico y la paz delante de uno o delante de Dios, porque dice así la palabra de Dios.
Dice así la palabra de Dios y que acabamos de leer para tomar cada elemento de esta lectura. Dice: los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Es decir, el pensamiento de nosotros como personas está siempre creyendo que la satisfacción material es parte de la felicidad, y no lo es. La Biblia plantea que la riqueza o el dinero resuelve muchos problemas, y así es. Y para eso es, porque el dinero no es más que un valor conceptual. Las riquezas es un valor conceptual que es una parte del mecanismo de la sociedad a través de la historia. Eso es lo que es el dinero. Sin embargo, hermanos, cuando le damos valor más importante a las riquezas que al valor de la satisfacción pleno, es cuando empezamos a cometer grandes errores dentro de nuestras propias vidas. El punto de importancia es saber distinguir cuándo es una satisfacción económica, una realización personal, o cuándo es felicidad. Porque esa felicidad siempre traerá consecuencias, como les decía, y las riquezas materiales siempre traerán estrés y traerán depresión cuando no se tiene, porque es un punto de satisfacción, pero no va a llenar la paz ni la plenitud en tiempo a lo largo, como lo podría ser el amor hacia un hijo, que es una duración mucho más prolongada, y ese es un aspecto de felicidad y de realización personal. Y entonces empezamos a ver la distinción entre lo que es material y lo que no lo es, y lo que sí es verdaderamente espiritual, que es a donde nosotros vamos a enfocarnos para que nuestra familia tenga esa fortaleza plena. También hay en este momento trae cierta riqueza, pues trae tranquilidad, y la comprendemos así, pero no lo es todo, porque entonces estaríamos pensando de que estando en medio de una guerra o en medio de una pandemia como nos ha tocado estar, la satisfacción personal es simplemente el dinero y no la salud, si me doy a entender. Entonces no es así, sino que la felicidad de los miembros de la familia es tener siempre esa plenitud de creer y tener una paz, un gozo y una esperanza, y en lugar de estar pensando en que toda esperanza está basada en los bienes materiales. Vamos a leer Isaías 57:21, que nos explica la palabra de Dios lo siguiente. Dice así. Es un texto pequeñito que dice así: no hay paz, dijo el Dios, para los impíos. No hay paz, dijo el Señor, para los impíos. El impío es aquella persona contraria a ser pía, es decir, bondadosa, espiritual y acercada a él espiritualmente más que nada. Dice: no hay paz para los impíos. ¿Por qué? Porque sus prioridades son diferentes, porque la naturaleza de su ser es distinta, y el propósito y objetivo que se busca es diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, porque esto se une con otro tema importante, que es la educación hacia los hijos. La educación hacia los hijos es una enseñanza de preparación para enfrentar las problemáticas y oportunidades de la vida. Sin embargo, cuando nosotros no basamos esa educación en un término espiritual, tendremos siempre ese problema delante de nuestra familia y de los miembros de ella, y la insatisfacción también, porque cuando ese espíritu no está satisfecho, buscará siempre esa satisfacción. Vamos a leer ahora en el libro de Mateo capítulo 16 verso 26 lo siguiente. Dice Mateo 16:26, dice así: porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice: ¿qué le aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo? Es decir, si ganara todas las riquezas del mundo y perdiere su alma. Su alma está hablando, perdiere la vida. Entonces estamos dando prioridad en realidad a los elementos más importantes dentro de una familia cuando pensamos y diseñamos nuestro propio concepto familiar, como lo decíamos la semana pasada, invitando a Dios a que nos ayude como el arquitecto más importante de esta institución. ¿Cuál es la importancia entonces de ganar y tener riquezas? Porque
hay familias que se despedazan y se destrozan por una propiedad olvidada, una propiedad que no les costó a ellos y que se quieren sacar provecho, y dejan a un lado el amor, el trabajo, valores importantes por obtener un beneficio personal. Ese es el punto donde nosotros debemos de comprender para que formemos una familia y por lo tanto una iglesia con esos conceptos básicos dentro de la palabra de Dios, de tener la prioridad más importante, de que aunque los bienes materiales son importantes, el sostenimiento de la familia es importante, los bienes necesariamente materiales son para ayuda y disfrute de la vida actual, de la vida que está aquí, y no sirve para más otra cosa más que para eso. Pero que si no hay paz, que si no hay esperanza, si no hay gozo, no existe y no sirve para nada, porque ¿a quién le va a beneficiar? Va a ser algo incompleto, va a ser algo que no se va a poder disfrutar, porque en sí mismo las cosas no tienen esa parte espiritual, y nosotros como miembros de una familia sí lo tenemos y debemos de procurar tenerlo. Decíamos entonces, dice que granjeara, dice, por esta razón el maestro considera que esta parte es una fórmula como parte del gozo y la paz. Y es a lo que nos referíamos, que el Señor está poniendo como elementos de la felicidad el gozo, la paz y la esperanza. El gozo, la satisfacción, la alegría que nos da por compartir, como decía mi abuelo, si es necesario un helado, pero nos lo comemos con gusto. O como mi padre también me enseñaba y me decía, si hay algo que comer, nada más frijoles, con eso es importante, porque tenemos de tener alegría, gozo y paz entre nosotros. Y eso es lo que conforma a una familia fuerte, sostenida y alegre, y haciendo que sus elementos, sus miembros de esa familia conformen su desarrollo personal, su realización personal, basado en el gozo, la esperanza y la paz. Vamos a continuar leyendo también, porque como leíamos, dice, no hay paz, dijo el Señor, para los que son impíos. Y si nosotros no enseñamos la esperanza a nuestros hijos de la piedad, es decir, de ser personas considerablemente más espirituales que materiales, no podremos tener una completa realización de ellos, ningún crecimiento importante en nuestra esperanza y en la fe. Y aquí es donde radica la enseñanza espiritual a los hijos. A veces no ponemos atención en eso porque, como decíamos, a veces creemos que lo único que requieren estos muchachos o nuestros hijos son el beneficio material y ya. Pero no es cierto. Necesitan primero una enseñanza espiritual, porque de ahí viene la educación cristiana, viene la educación, viene la enseñanza de valores, que esos no se aprenden fuera de la familia, sino dentro de la familia. Y también hay esa felicidad. Y en la enseñanza la felicidad comprende el espiritual, la parte espiritual también, porque la felicidad es un aspecto más espiritual que material, y así lo hemos comprendido. Vamos a leer en el libro de los Efesios ahora cómo nos explica acerca de la felicidad que Dios nos da y la cual Él nos provee. Vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 13 al 18, el que dice así: Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo que en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos de orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Reconciliar pues por la cruz de Dios a ambos en el mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que Él, los unos y los otros, tenemos entrada en el mismo Espíritu del Padre.
Vamos a comprender un poquito a mayor detalle lo que está explicando el apóstol Pablo a los Efesios. Y dice, ¿por qué hemos venido a ser llamados a la iglesia de Dios? Porque antes éramos extranjeros y advenedizos, eso es lo que está diciendo. Pero lo que está explicando es de que ahora somos parte de este pueblo, de la iglesia de Dios, a través del sacrificio de Cristo Jesús, el cual derribó la pared intermedia, quitando aquellas ordenanzas u ordenamientos basados en ritos, y ahora dejando y derribando esa pared intermedia nos metió y nos añadió por medio de la paz, dice, porque Él es nuestra paz, dice el verso 14. Él es nuestra paz. Así es que al venir Cristo Jesús y darnos la oportunidad de ser parte de su reino y de su iglesia, vamos a tratar de entender que Cristo Jesús lo que quiere es tener paz entre nosotros, y con nosotros mismos también debemos de tener paz. Y la paz da una satisfacción en lo que se le conoce como gozo, no un gozo como le conocemos de gritos y algarabía, sino que es un gozo pacífico que da alegría, satisfacción más que nada. Ese gozo que se refiere a la palabra de Dios, porque da alegría permanente y da esa alegría para que conservemos esas condiciones que nos llevan hacia la paz del Señor. Dice así también, vamos a entender que este concepto es un concepto más profundo de lo que creemos, porque a veces creemos tener paz, pero no la hemos encontrado, porque la paz es una sentimiento personal, profundo y espiritual. Esa es la paz, y que como resultado también da otros frutos espirituales, como sería el gozo y la esperanza, y de allí se deriva esa felicidad perpetua que debemos de tener, y más prolongada, porque no nada más son temas de satisfacción. Véalo de esta forma: vamos a un templo y vamos al culto, y el propósito de ir a la iglesia es precisamente salir fortalecidos espiritualmente. Si usted sale fortalecido espiritualmente, podrá sentir el Espíritu de Dios y sentir esa alegría y paz. No va a encontrar el dinero o las bienes que Dios le puede dar, porque dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y a veces ese es el error que muchas familias y personas creen tener acercándose a la iglesia, que Dios en esas misericordias siempre les va a dar dinero o los va a recompensar porque van a la iglesia. En realidad nosotros vamos a la iglesia por la necesidad que hay de estar cerca de Cristo Jesús y de Dios, por un beneficio espiritual, no un beneficio material. Y eso marca una diferencia, porque el día que usted salga del templo y diga: estas palabras me llenaron y me satisfacieron espiritualmente, entonces va a estarse acercando más al Espíritu de Dios que al espíritu material o materialista que hoy se tiene. Y es que así debe de ser nuestra búsqueda de esa felicidad espiritual, y así enseñar a nuestros hijos que la parte importante no está en los aspectos materiales. Los aspectos materiales se logran a través del trabajo, del esfuerzo y del talento y de las oportunidades que se nos dan. Pero la paz de Dios y la paz y la felicidad se logra a través de mucho esfuerzo espiritual, meditación y acercamiento a Dios para comprender sus mandamientos y ponerlos por obra. Y esas son las enormes diferencias, porque las riquezas materiales y las satisfacciones personales son un aspecto que Dios va a bendecir siempre y cuando también nosotros tengamos esa facilidad por acercarnos, como leíamos o como recordábamos aquel verso que decíamos, que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, y lo demás será dado como parte de esas bendiciones, pero no es la principal búsqueda. Vamos a leer ahora en el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 27, la siguiente texto dice así: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os las doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta es la paz que el Señor Jesucristo da, que es una profundidad aún mayor y es una satisfacción distinta. Dice: mi paz os dejo y mi paz os doy. Dice: no como el mundo las da. Así es que no se turbe su corazón ni tenga miedo.
Dentro de la felicidad que explica la palabra de Dios, esta felicidad es más profunda, y lo digo así porque la felicidad aleja al miedo y al temor. Siempre desde que los hombres han existido, incluso los griegos así pensaban, que un proceso de alegría, un momento de alegría, siempre estaba siguiéndolo un momento de tristeza. Pero dentro de la palabra de Dios no debe de existir eso, y eso es lo que nos enseña su palabra. No la doctrina griega, sino lo que nos enseña es tener paz y no tener miedo en nuestros corazones, para que Dios haga la obra de paz y satisfacción y felicidad. Y todo este conjunto de elementos espirituales que tiene que ver con una familia son parte de esos componentes que nosotros debemos de entender y comprender y practicar. Vamos a leer ahora en el libro en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versos 6 al 9, lo siguiente. Vamos a leerlo, por favor. Dice así: Por nada estéis afanosos, ni sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna esperanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Aquí el apóstol Pablo está explicando que tengamos paz porque el Dios de paz sobrepuja todo entendimiento. Si nosotros nos acercamos a Dios, esa paz y ese entendimiento y ese gozo se va a ir apoderando de nuestros pensamientos, y las dificultades naturales de la vida, enfermedades, muerte o problemas económicos incluso, va Dios a darnos esa salida y esa comprensión que debemos de tener. Así es que por eso es que dice el apóstol Pablo, dice: la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Así es que, hermanos, vamos a tener ese pensamiento delante de Dios, dándole la oportunidad de que ese espacio que se ocupa, que no es otra cosa más que la paz, la felicidad y el gozo, la esperanza, se manifieste en nosotros, porque dice el verso 9: lo que aprendisteis y recibisteis, oíste y viste de mí, dice el apóstol Pablo, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Así es que ese ejemplo que puso el apóstol Pablo, dice: lo que vieron ellos, lo que vemos ahora a través de la palabra de Dios, lo que comprendemos y lo que Él nos explica, ese ejemplo seguir para que el Dios de paz esté con nosotros. Esa es la satisfacción más importante que nosotros debemos de tener y debemos de guardar. Ya por último, hermanos, vamos a leer en el libro de los Romanos, o en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 15, verso 13, lo siguiente. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Aquí está la solución a muchos problemas que nosotros tenemos en la familia. Dice: el Dios de esperanza os llene con gozo, con todo gozo, paz, creyendo. Sí, creyendo, porque si Dios se manifiesta en nuestras vidas, nosotros estaremos dispuestos a encontrar la felicidad. La felicidad, hermanos, no es más que un tiempo importante de nuestra vida. Esa búsqueda no es más que búsqueda espiritual. La felicidad que solamente Dios la puede dar por medio de la paz, por medio del gozo y por medio de la esperanza, es creer en Él, hacer su voluntad y vivir y disfrutar de la vida que Dios nos da como un don. En una familia también es una parte y un cimiento importante, y esto creo yo que queda plenamente explicado hacia ustedes cuál es la felicidad que buscamos y por qué decimos que el propósito de una familia debe de ser la felicidad de sus miembros y la realización personal también de ellos, que son aspectos distintos pero importantes que nosotros debemos de cuidar y procurar. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.
pues esta alabanza también que hemos escuchado de nuestros hermanos de la rondalla remanente de Sión sea también para fortaleza nuestra, y también el tema que estudiamos, la búsqueda de la paz y la felicidad, como parte también de un tema dentro de la familia. Vamos a despedirnos en oración y después tendremos anuncios y noticias. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te damos gracias porque has permitido que este culto se lleve a cabo delante de ti, para que también nuestra mente y nuestro pensamiento esté reflexionando en tu palabra en todo momento. Llénanos de tu paz, Señor, y permítenos sentir esa felicidad y gozo que se siente solamente estando cerca de ti, que tú lo provees, Señor, porque tú eres Dios de paz y de bendición y misericordia. Sé con nosotros, Señor, te lo suplico por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, este es el culto que hemos tenido de recepción del sábado. Vamos a dar las noticias siguientes, hermanos. El templo parcialmente ya está abierto, así es que yo le invito a que participe en los cultos y paulatinamente vaya tomando nuevamente esa costumbre que ya tenía usted acerca de asistir al templo. Yo le invito, hermano, a que vaya asistiendo. Hay dos formas. Bueno, la más importante aquí es que usted llegue a nuestra página www.iglesiadediosjuda.com /eventos, y ahí pueda darse de alta para registrar su asistencia, ya sea en el culto en la mañana o en el culto en la tarde. Cuando usted guste, hermano, allá lo esperamos. Nos va a dar mucho gusto recibirle. Mientras tanto, también esta regularidad se toma por completo. El templo va, la iglesia más bien va a continuar transmitiendo en vivo los cultos tanto en la mañana como en la tarde, a las 11:30 y a las 4 de la tarde, por los dos canales ya que tenemos, que es Facebook y YouTube. Y paulatinamente iremos anunciando más cambios, como también el retorno del ensayo del coro, que este domingo tendremos una reunión precisamente para ver el estado en el cual de ánimo que tenemos, que yo espero que sea muy alto y grande, porque el coro Sion Israel es muy importante para la alabanza en la iglesia, y así esperamos que el ánimo sea muy importante también para ellos. Así es que este domingo a las 9:30 tendremos nuevamente una reunión, que quiero abrir la invitación a todos ustedes, hermanos, que quieran participar como miembros del coro Sion Israel. Pues está abierta esta oportunidad siempre para que usted participe en la alabanza. Contáctenos y nosotros le daremos noticias y avisos también sobre cómo será la incorporación al coro Sion Israel. No tengo más que noticias que agradecerles. Bueno, les recuerdo que el estudio que se comprometió esta semana ya está disponible en la página de nuestra iglesia, y ahí lo puede bajar, y hay varios videos, o al menos 2 videos que se recomiendan para ver, para estudiar el tiempo y el momento en el cual el pueblo de Israel se convirtió en Estado. Y es un estudio interesante, yo se los recomiendo que lo vean. Y ahora sí, hermanos, no tengo más que decirles. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.